Hola a todos y todas, te habla Gledys García. Recuerda que en mis redes soy Vida con Equilibrio. Bienvenidos a esta dosis de reflexión que hoy llamé del conocimiento a la sabiduría. En estos tiempos donde con una pequeña frase y un clic en un buscador te puedes encontrar toda una infinidad de fuentes de información que al seleccionarla, leerla, escucharla, estudiarla, la conviertes en conocimiento, es cada vez más fácil llenarnos de mucho conocimiento a diario. Y claro, es importante que la fuente de información que selecciones sea lo más confiable posible. A lo largo de mi vida, tanto en mi carrera profesional como en lo personal y por supuesto en este camino del despertar de conciencia, del descubrimiento de mis terapias con sonidos, de mis meditaciones, todo este mundo del que quiero siempre compartir contigo, he acumulado una cantidad de conocimientos que sigue creciendo cada día y estoy segura que a ti te pasa lo mismo. Es algo que no para, y mucho menos ahora con tanta disponibilidad desde casa para obtener conocimiento online. Pero, ¿te has preguntado qué tanto de ese conocimiento realmente sabes? Para convertir conocimiento en sabiduría no basta con leer todos los días libros y libros, o ver muchos videos, escuchar muchos audios de expertos, etc. Es necesario llevar a la práctica ese conocimiento para obtener la comprensión verdadera de su significado, de manera que al sentirlo, vivirlo, practicarlo, cuando tú lo experimentas, lo compruebas, es que realmente llegamos a ese punto del saber. Aquí quiero hacer un paréntesis y resaltar que cada experiencia de un mismo conocimiento puede llegar a ser distinta, dado que somos esas partículas que conforman un todo, ¿verdad? Somos uno, pero con partículas que conforman ese todo y que asimismo experimentamos de manera particular, individual, cada experiencia. Entonces puede ser que coincidas en algunas cosas y en otras no con la experiencia de otros en el mismo conocimiento. Esta vivencia, esta puesta en práctica, te da la sabiduría de eso que estaba en un papel, en un video o en una conversación con alguien que ya lo había experimentado. Es tanto el conocimiento que podemos acumular que es necesario seleccionar con efectividad lo que realmente queremos experimentar para llevarlo al siguiente nivel, a la comprensión profunda, a la sabiduría. Y es por esto que cuando comparto algo desde mi conocimiento, te lo hago saber. Como por ejemplo, cuando hago referencia a un libro de un tema que me apasiona o me atrae, pero que aún no lo llevo a la práctica. Y también, como la gran mayoría de lo que comparto en mis redes contigo, desde mi experiencia, mi propia vivencia, tal como lo es esta dosis de reflexión de hoy. Me gusta hacer esta salvedad para que sepas que hay muchas cosas que solo vamos a tener en conocimiento, pero que eso es el primer paso, por supuesto, para poder decidir si lo llevamos o no a la sabiduría. A veces ocurre que simplemente saltas a la sabiduría porque las circunstancias se dieron para que llegara a ti esa comprensión, esa vivencia. Es ahí donde ni siquiera nos dio oportunidad de elegir, sino que simplemente entramos de lleno en el proceso. En esta dosis de reflexión te invito a que todo conocimiento que sientas que es bueno, que te resuene, llévalo a la práctica. Hazlo parte de tu vida, experiméntalo, compruébalo y vívelo por ti mismo, por ti misma, para que así al llevarlo al saber puedas tener esa base que te da tu propia verdad. Eso sí, dale el tiempo necesario para que realmente se cumpla ese proceso de pasar del conocimiento a la sabiduría. Para eso recuerda que desbordarte de tanto conocimiento no ayuda mucho en el tiempo que necesitas invertir para llevarlo a la práctica, ¿verdad? Si quieres llevar eso a la práctica. Es necesario un equilibrio. Así vas a poder avanzar en la comprensión. Por experiencia propia te puedo decir que muchas creencias, muchos paradigmas se me fueron cayendo a medida que fui experimentando y comprobando esos conocimientos. Y estoy segura que a ti te va a pasar. Recuerda que durante el proceso de corroboración de esos conocimientos vas a darte cuenta si es realmente así o no, o quizás solo tenga un porcentaje de cierto para ti, sacando tus propias conclusiones. Bueno, y de aquí ya sale un tema para una próxima oportunidad, como lo es la subjetividad de la verdad.
Pero bueno, dejemos hasta aquí por hoy y te invito a que experimentes, a que compruebes por ti mismo todo ese conocimiento que te llega por cualquiera de estas vías. Si esta dosis de hoy te ha sido de utilidad, entonces dale me gusta, suscríbete a mi canal y comparte con tus amigos esta reflexión. Hasta la próxima. Chao.